Todo comenzó hace más de 10 años, allá por el año 2014. No sé si recuerden la historia de un joven universitario de la UNAM, el cual iba acompañado de sus supuestos amigos, los cuales lo aventarían a las vías del metro en la estación Copilco. Por esos años yo también era estudiante de la UNAM, pero por problemas económicos ese 2014 no asistí a la universidad y solo iba para pedir apuntes o para ver a mis compañeros. A los 15 días después del acontecimiento del metro, yo me dirigía a la estación Copilco del metro. Faltaba una estación para llegar. Me acuerdo que traía audífonos y venía escuchando música, cuando de repente escuché que en medio de la canción se oyó una voz que me decía: "Ayúdame, brother". No le tomé más importancia y creí que esa voz la había confundido con la voz de alguna persona que viajaba en el convoy. Al llegar a la estación de Copilco, volteé a ver a todos lados y en mi mente me imaginé cómo habían sucedido las cosas ese día del incidente. Al llegar a mi facultad, saludé a algunos amigos y de inmediato me preguntaron si supe lo de Daniel. Daniel era el chavo que falleció en el metro, y yo les dije que sí. Siendo sincero, yo no conocí muy bien a Daniel. Es más, a duras penas recuerdo haberlo visto un par de ocasiones en alguna fiesta. Uno de mis amigos que sí lo trató dice que era buena onda, que siempre te invitaba a un refresco o te hablaba de política. En eso llegaron más compañeros y las anécdotas que cada quien tenía de él las platicaban. Daniel tenía una frase muy común: él siempre te hablaba de brother. ¿Cómo estás, brother? O ¿cómo te ha ido, brother? Hasta ese momento no me di cuenta o no relacioné la voz que escuché cuando venía en el metro con lo que me estaban contando de ese chavo. Seguimos platicando y después de un rato me despedí de mis compañeros. Volví a abordar el metro en la estación Copilco y nuevamente me puse mis audífonos. El metro inició su marcha y en el momento que el convoy pasaba por el túnel de la siguiente estación, volví a escuchar la misma voz, y esta voz me dijo: "Hey, brother, ayúdame". Volteé a mi alrededor para verificar si alguien me había hablado, pero los pasajeros estaban un poco distantes de donde yo estaba, y además cada uno andaba en su rollo. Me quité los audífonos y guardé mi celular. Al llegar a mi casa me dispuse a escuchar el celular con mis audífonos para ver si tenía alguna falla, pero el celular funcionaba bien. Fue en ese momento que empecé a relacionar esa voz que me habló en el metro con lo que mis compañeros de la universidad me habían platicado de ese chavo. Todo pasó, llevé a resetear mi teléfono y nunca más volví a tener esa supuesta falla. Y eso no es todo. Tiempo después, estando en la universidad y volviendo a platicar de lo que le pasó a aquel chavo, dicen que algunos amigos que él tenía un día estaban en clase. Por lo general siempre se sentaban pegados a la ventana. Ya estaba atardeciendo y los pasillos de la escuela se comenzaban a oscurecer, cuando de repente sus amigos vieron que alguien pasó corriendo. Uno de ellos alcanzó a ver cómo esa persona daba la vuelta al siguiente pasillo. Le alcanzó a ver la cara y dice que era el rostro de su amigo que falleció en el metro Copilco. También un profesor de la facultad contó que cuando abordó el vagón del metro, vio a un muchacho, el cual se le hizo conocido, ya que siempre lo veía en la universidad, pero ese muchacho se le quedaba viendo con una mirada algo triste y desencajada. El profesor lo ignoró, pero de reojo lo iba observando. Pensó que a lo mejor era algún alumno que reprobó y que por eso se le quedaba viendo. Para romper el hielo, el profesor decidió hablarle, así que volteó en dirección donde estaba aquel muchacho, pero no vio a nadie. Revisó todo el vagón, pero ese muchacho había desaparecido. Lo raro fue que en ese lapso de tiempo el tren aún no llegaba a la siguiente estación y no pudo haberse bajado a menos que se haya aventado por la ventana, pero aún así la gente se hubiera dado cuenta. Con los días, ese maestro continuó dando sus clases. Él iba pasando por una ofrenda donde pusieron la foto de aquel chavo que falleció en el metro. Él sabía que alguien de la universidad había fallecido en la estación Copilco, pero no sabía de qué alumno se trataba. Al ver la foto, ese profesor lo reconoció y se acordó que era el mismo joven que había visto en el metro, el cual nada más se le quedaba viendo. El profesor se puso pálido y dicen que hasta se le subió la presión por la impresión de saber que se trataba de él. Después de eso ya no volví a saber alguna historia parecida de este caso. No sé a qué se deban estos fenómenos, pero sin duda fueron impactantes. El mundo está lleno de relatos increíbles. Únete a nuestra comunidad para que no te los pierdas. No olvides dejar tu like y suscribirte.